Creo que nunca he escuchado tan técnicamente eh, todo lo que incluye esta industria de los influenciadores y como les dije, como comenzamos siendo un juego, ya toda la parte legal, saber que también estamos protegidos al crear nuestro contenido, que en cierta manera también nuestro nombre y nuestro bienestar también está protegido, es un tema muy interesante de escuchar. Bienvenidos a un nuevo programa de Hechos y Derechos. Hoy tenemos una invitada muy especial, influenciadora, bloguera de belleza, youtuber y reconocida no solo en Colombia, sino en diferentes países de América Latina y Centroamérica. Paula Galindo, todos la conocemos como Pau Tips. Hola Paula, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Gracias por invitarme. Es un hecho, Paula, que eres una de las influenciadoras más importantes de Colombia. Cuéntanos acerca de tu trabajo, tu trayectoria profesional y cómo has logrado generar reconocimiento de las marcas para las cuales has trabajado. Bueno, pues yo comencé hace 8 años a crear contenido en redes sociales. En aquel entonces yo no sabía que esto era una industria ni que iba a convertirse en mi trabajo. Lo hacía netamente por pasión y porque tenía mucho tiempo libre. Con el tiempo siento que hemos creado esta industria entre todos los influenciadores que hemos pues ido trabajando durante todos estos años. Es un hecho que muchos nos preguntamos la realidad de los influenciadores en este momento. Cuéntanos acerca de su realidad, por favor. Bueno, yo siempre he dicho que el trabajo de influenciador no cambió mucho porque en realidad el contenido se crea más que todo en casa. Nosotros no somos como de tener equipos grandes ni de tener un estudio de grabación. Entonces en esa parte no hemos cambiado mucho, en realidad ha sido en casa. Obviamente que ya no podemos dejar como hacer colaboraciones entre diferentes influenciadores o viajar con la misma constancia que lo hacíamos antes. En ese sentido se ha cambiado mucho. Creo que también nos ha dado la oportunidad de redescubrir o analizar qué más podemos hacer nosotros como influenciadores que no sea solamente contenido, sino emprendimientos, tal vez alguna colaboración con alguna marca. Ha sido un momento también de reflexionar, como de resetear todo lo que hemos venido haciendo durante tantos años de la misma manera. Es un hecho que existen muchas dudas en relación con los derechos de autor en las publicaciones que se hacen a través de las redes sociales. ¿Qué conoces de esto? Bueno, pues te puedo decir que he estado durante todos estos años viendo cómo las empresas YouTube, Instagram, Facebook, que bueno, son la misma familia, con los años se han puesto un poco más duros con respecto a las leyes, porque antes, como te comento, era un juego. Entonces, como era un juego, no estaba regulado y usábamos todo tipo de música, todo tipo de imágenes, no teníamos problemas de derechos de autor. Con los años, como esto se ha vuelto mucho más reconocido y le llega a mucha más gente, pues obviamente las industrias empiezan a hacerse notar. También pues entiendo que todo el mundo quiere como la legalidad en sus diferentes contenidos. Entonces con los años pues nos han limitado mucho el uso de canciones comerciales, que era lo que usábamos muchísimo antes. Y también, por ejemplo, YouTube empezó a decir solamente pueden utilizar hasta 10 segundos. Ya después eso fue 3 segundos. Ya después fue no pueden utilizar nada porque tenemos un sistema muy desarrollado que si llega a encontrar alguna canción comercial, de una vez te quitan la monetización completa del video. Entonces eso tampoco era rentable para nosotros porque durábamos horas creando contenido, horas editando para que por un error pues nos quitaran toda la monetización. Entonces con los años los influenciadores nos hemos vuelto muy inteligentes y cuidadosos, precavidos con utilizar contenido que no sea libre de derechos. El derecho de este asunto es que se regula a través de la Ley 23 de 1982, la cual define cuáles son los derechos de autor y realmente son las creaciones intelectuales que tienen una originalidad, una característica de ser originales y adicionalmente tienen una naturaleza artística, literaria o científica y son susceptibles de ser reproducidas o publicadas a través de cualquier medio, independientemente de su extensión o el medio en el que se publique. Cualquier situación que cumpla o cualquier creación que cumpla con estas características es objeto de ser protegida a través de derechos de autor. Lo importante es que cualquier creación que contemple este tipo de requisitos va a tener dos tipos de derechos: los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales son aquellos mediante los cuales se protege la paternidad de la obra, es decir, que el autor o su creador se puede reputar como creador de su obra. Y los derechos patrimoniales
son aquellos mediante los cuales el autor o el creador de la obra puede explotarlos económicamente. Los primeros, que son los derechos morales, van a ser perpetuos, es decir, que su creador va a tener posibilidad eternamente de reputarse como el creador de su obra. Y los derechos patrimoniales van a tener una duración de, desde el momento en que se crea la obra, ahí inicia sus derechos, durante la vida del autor y por 80 años más después de su muerte. En el caso de las personas jurídicas, la duración es de 50 años desde el momento de su creación. Es importante, en relación con los derechos de autor, conocer que la protección de estas obras, de los derechos de autoría sobre estas obras, empiezan desde la creación de la obra misma, por lo cual no es necesario registrarlas, pero los abogados siempre recomendamos registrarlas para efectos probatorios y efectos de publicidad. Se registra ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Es un hecho que muchos empresarios le temen a la digitalización de las marcas, especialmente porque le temen a todos los elementos novedosos que trae la tecnología, y también porque hay una confusión por la estrecha relación que hay entre los derechos de autor y las marcas comerciales. Cuéntanos acerca de esto, por favor. Bueno, yo creo que esta pandemia, esta cuarentena ha obligado a las empresas a digitalizarse a una velocidad nunca antes vista. Sí he visto como muchas empresas con opción de digitalizarse han preferido o tal vez no se han atrevido a hacerlo, tal vez por no conocer el medio, por no saber cuál es la forma propicia de hacerlo. Pero en mi experiencia personal, marcas que vienen de hacer mercadeo tradicional y de repente se interesan en empezar a pautar con un influenciador y todo esto, comunican que uno de sus miedos es no poder tener las estadísticas exactas de su retorno de inversión, porque obviamente pues no es un servicio que sea muy económico, es igual que una pauta en una valla o en televisión o en la radio, y ellos no entienden cómo un niño o como una persona que hace contenido orgánico o lo ven como contenido sin ninguna estructura, sin ningún propósito, como que todavía no entienden muy bien cuál es el papel de un influenciador, lo ven como un niño que juega enfrente de una cámara, pero no entienden el impacto total que tiene un influenciador enfrente del público. Entonces, como ellos no pueden medir exactamente cuál va a ser el impacto en la audiencia, muchas veces se retienen de hacer este tipo de inversiones. Más allá de eso, no ven la importancia de pautar en redes sociales, de tener un buen Instagram, digamos, con un community manager que maneje muy bien todo este tipo de contenidos, que además tiene que ser una persona que esté envuelta en este medio para entender cómo se trabaja. Porque un perfil de Instagram no es solamente postear fotos o no sé, dejar la información de contacto. Un perfil de Instagram también es darle una personalidad a la marca y contar la historia de la marca, qué hay detrás y los fundamentos para que la gente se interese también por el más allá de la marca, por el core value de la marca. Entonces, no es tan sencillo como parece. También los influenciadores jugamos un papel muy importante acá porque no somos esos niños sin fundamento que la gente cree que somos. En realidad, detrás de esto hay mucha mente. Conocemos muy bien a nuestras audiencias, que además son un nicho de mercado porque son muy direccionales. Por ejemplo, en mi caso, yo hablo mucho hacia mujeres que están de entre los 18 y 25 años, que además están en un periodo de universidad, colegio o la adultez temprana, que están interesadas en la belleza, en los viajes, en el estilo de vida saludable. Entonces, cada influenciador tiene su nicho de mercado y es aquí donde las marcas tienen que ser muy inteligentes de buscar su influenciador apropiado para el objetivo que ellos buscan. De que se puede. Y ahorita que no hay comercio tradicional, creo que las marcas se ven obligadas a digitalizarse o a morir. Muy acertado lo que dices, Paula, porque en el fondo ustedes, los influenciadores, son una marca que presta un servicio de publicitar otras marcas. Lo cierto es que el derecho en esta materia lo determina la decisión 486 de 2000 proferida por la Comunidad Andina. Y lo que nos dice esta decisión es que una marca es un signo distintivo conformado por símbolos o letras o ambas que permiten identificar un producto o servicio en el mercado. Inclusive encontramos también marcas sonoras o marcas auditivas, cualquier signo que sea perceptible por los sentidos.
Lo importante en esta materia es que, a diferencia de los derechos de autor, aquí no se exalta la belleza de la obra o la estética de la obra, sino lo que se busca es proteger un fin industrial y netamente comercial. A diferencia también de los derechos de autor, aquí encontramos que la marca tiene una protección de 10 años, contados a partir desde el momento en que se hace la solicitud del registro de marca. Esa solicitud de registro de marca se hace ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y adicionalmente tenemos que yo, siendo titular de la marca, puedo oponerme a que cualquier otro explote económicamente mi marca. Es importante manifestar a la comunidad que a través de las marcas se le concede un montón de información a los consumidores relacionadas con las características del producto: precio, cantidad, calidad, canales de distribución y otra información relevante. Adicionalmente, a diferencia de los derechos de autor, en el tema de marcas hay que registrar la marca para poder obtener su protección. En el caso de ustedes, de los influenciadores, es importante diferenciar un derecho de autor, la marca del empresario y la marca del influenciador. Ahora, quiero que nos cuentes qué ley te inventarías para mejorar tu sector si estuvieras en la posibilidad de ello. Creo que inventaría alguna ley en protección con respecto a los videos que generan en contra de nuestro nombre o de nuestras marcas y de nuestras vidas personales. Videos de odio o inventando polémicas o cosas que no son ciertas, o no sé si esto está relacionado con la injuria. No sé muy bien cómo establecerlo, pero algo que nos proteja ante el bullying, porque hay videos de crítica que son constructivos, estos no tienen ningún problema, o una crítica objetiva, pero cuando ya va más allá y va a dañar tu nombre, a dañar tu ser, a dañar tu salud mental, ahí me gustaría que hubiese una política que nos protegiera a nosotros, porque obviamente somos personas públicas, pero al estar expuestas no significa que nos tenemos que aguantar ese tipo de maltrato psicológico. Y sí siento que debería haber como alguna ley que nos proteja en ese sentido. Estás muy enterada, Paula, realmente eso es cierto. La injuria protege todas las imputaciones deshonrosas que se hacen en contra de una persona. Por contraposición a ello tenemos también la calumnia, que es cuando una persona atribuye la comisión de un delito a alguien cuando no lo ha cometido. En el caso específico de la injuria, está regulada por el artículo 220 del Código Penal. Entonces lo que tú expones es básicamente un agravante, podría ser un agravante que, además de este tipo penal que ya dijimos que es la injuria, sería la forma en que se agrava la conducta o la penalización de esa conducta cuando se hace a través de medios digitales o en contra de personas que desarrollan tu actividad. Paula, ¿a quién te gustaría que invitáramos a nuestro programa de Hechos y Derechos? Bueno, alguien de mi medio podría pensar en Mafe Méndez. Ella tiene una visión un poco diferente a la que yo tengo de esta industria y pues me parecería interesante escuchar su opinión. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Esperen otros programas con nuevos invitados. Por favor, comenten y pregunten en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Pues muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, sí, eso es cierto. Es que mi información es bastante expuesta, bastante pública, entonces creo que no dejo ninguna cosa ahí curiosa. Todo está escrito.